El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles cuando ella llegó al mercado improvisado junto al camino. Nadie la miró 2 veces. Una viuda embarazada no era novedad en la frontera, solo otra sombra más entre carretas rotas, animales cansados y hombres que negociaban vidas como si fueran sacos de grano. Ella caminaba despacio, una mano apoyada en el vientre, la otra aferrada a una pequeña bolsa donde tintineaba una sola moneda. $1, todo lo que tenía. Había salido de casa antes del amanecer. No por curiosidad, sino por necesidad. El invierno se adelantaba, la leña escaseaba y el miedo crecía dentro de ella como una segunda criatura. Su marido había muerto meses atrás, emboscado en un camino que prometía comercio y entregó sangre. Nadie le devolvió el cuerpo. Nadie le devolvió la paz. Desde entonces, cada noche soñaba con pasos en la nieve y voces que no sabía si venían del pasado o del futuro. En el extremo del mercado, apartados como animales enfermos, yacían los hombres heridos. Soldados que nadie reclamó, desertores, restos de guerras ajenas. Algunos gemían, otros ya no. Un comerciante los ofrecía con indiferencia. Trabajo forzado, cuidados mínimos, lo que fuera. Ella no buscaba un sirviente. Buscaba algo que no sabía nombrar, quizá redención, quizá compañía contra el silencio. Entonces lo vio. Estaba tirado sobre una manta sucia, la pierna vendada de forma torpe, la camisa empapada de sangre seca. Tenía el rostro cubierto de barro y una barba descuidada, pero aún así había algo en él que le llamó la atención. No fue lástima, fue una sensación antigua, un eco. ¿Cuánto?, preguntó ella, sorprendida por su propia voz. El comerciante la miró con burla. Ese no vale nada. Si lo quieres, dame $1 y llévatelo antes de que muera aquí. Ella no dudó, sacó la moneda y la dejó caer en la mano del hombre. El sonido fue seco, definitivo. $1 por una vida que nadie quería. Cuando se inclinó para tocar al soldado, él abrió los ojos. Eran claros, cansados, pero atentos. La miró como si intentara recordar un rostro perdido. ¿Por qué?, murmuró, con voz rota. Ella tragó saliva. Porque nadie debería morir solo. Lo subió a la carreta con esfuerzo, ignorando las miradas y las risas. El camino de regreso fue largo. El caballo avanzaba lento, el cielo se cerraba y la respiración del hombre se volvía irregular. Ella le habló para mantenerlo despierto. Le contó de su casa, de la chimenea que aún funcionaba, de las noches largas y del niño que venía en camino. No sabía si él escuchaba, pero no se detuvo. Al llegar, lo acomodó cerca del fuego. Lavó sus heridas con manos temblorosas, usó las pocas hierbas que conocía y rezó como no lo hacía desde la muerte de su marido. El soldado deliraba, susurraba nombres, caminos, promesas rotas. En uno de esos murmullos, dijo un nombre que la paralizó. El nombre de su esposo. Ella se quedó inmóvil, el cuenco de agua resbalando de sus manos. Pensó que la mente del hombre jugaba crueles trucos. Pero cuando él abrió los ojos, la miró con una claridad nueva. No podía morir sin decirte la verdad, susurró. Soy su hermano. El mundo se le vino abajo en silencio. El fuego crepitó. El viento golpeó la puerta. Todo lo demás desapareció. El hermano del hombre que amó, el lazo de sangre que creía perdido para siempre, estaba allí, comprado por $1. Te busqué, continuó él. Quise llegar antes, pero la guerra, tosió, y ella lo sostuvo. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Primero vino la rabia, luego la confusión, después un cansancio profundo. Lo cubrió con una manta y se sentó a su lado. No había preguntas esa noche, solo supervivencia. Los días siguientes fueron duros. La fiebre subía y bajaba. Ella apenas dormía. Le hablaba del pasado, de su esposo, de los pequeños detalles que nadie más conocía. Él escuchaba, a veces sonreía, a veces lloraba en silencio. Le pidió perdón por no haber llegado antes, por no haber protegido a su hermano, por no haber sido fuerte. Cuando finalmente la fiebre cedió, el invierno ya había tomado la tierra. El soldado pudo sentarse, luego caminar con ayuda. Trabajaba en silencio, cortaba leña, reparaba el techo. No era una carga, era un recuerdo vivo, doloroso y necesario.
La gente del pueblo empezó a murmurar. Una viuda, embarazada, viviendo con un hombre desconocido. Ella no dio explicaciones, no debía nada a nadie. La vida ya le había cobrado suficiente. Una noche, mientras la nieve caía sin ruido, él habló de marcharse. No quiero traer deshonra a tu casa. Ella lo miró, cansada y firme. Mi casa ya conoció la muerte. No le temo a las palabras. El parto llegó antes de lo esperado. La tormenta fue feroz, no había médicos, no había ayuda. Solo él y ella, y el miedo. Él sostuvo su mano, la animó, recordó instrucciones antiguas aprendidas en campamentos lejanos. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, ambos lloraron. Era un niño, fuerte, vivo. Él lo sostuvo con cuidado, como si tocara algo sagrado. Tiene sus ojos, dijo. Los de mi hermano. Ella asintió. No hubo más palabras. Con el tiempo, el soldado sanó del todo. Nunca reclamó nada. Nunca cruzó límites invisibles. Fue presencia, no reemplazo. El niño creció escuchando historias de dos hombres valientes y de una madre que compró esperanza por $1. Años después, cuando la frontera dejó de ser frontera y el mundo cambió, ella entendió la verdad completa. No compró a un hombre herido. Compró un destino distinto. Rescató una vida y, sin saberlo, salvó la suya. El dólar se perdió en el tiempo. La verdad permaneció. La mañana amaneció gris y pesada, como si el cielo también cargara luto. La viuda avanzaba por el sendero con pasos cortos, cuidando su vientre ya notorio bajo el abrigo gastado. Cada respiración le recordaba que no solo caminaba por ella, sino por la vida que crecía dentro. Desde la muerte de su esposo, el mundo se había vuelto estrecho, hostil, lleno de miradas que juzgaban y de silencios que pesaban más que las palabras. El mercado improvisado surgía una vez al mes junto al cruce del río. Allí se vendía de todo, herramientas rotas, animales flacos, promesas falsas, y hombres. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero todos lo sabían. Soldados heridos, desertores abandonados por ejércitos que ya no los necesitaban. Vidas reducidas a mercancía. Ella no había ido con una intención clara. Solo sabía que algo la empujaba hacia allí, una inquietud que no la dejaba dormir desde hacía días. En el bolsillo llevaba una moneda solitaria, $1 que había guardado para emergencias. No imaginó que esa moneda sería una frontera entre dos destinos. Los vio al final del mercado, tendidos sobre mantas sucias. Algunos apenas respiraban, otros miraban al vacío con ojos rotos. El hombre que los ofrecía hablaba sin emoción, como si describiera herramientas oxidadas. Cuando ella se detuvo frente a uno de ellos, el comerciante alzó las cejas con sorpresa. El soldado estaba pálido, con una herida profunda en el costado y la pierna mal vendada. Parecía inconsciente, pero cuando ella se inclinó, sus dedos se movieron levemente. Vivía. Eso bastó. ¿Cuánto por él?, preguntó. $1, respondió el hombre, encogiéndose de hombros. Si no te lo llevas tú, morirá aquí antes del anochecer. No hubo negociación. Ella dejó la moneda en su mano y sintió un escalofrío, como si acabara de sellar algo más grande que una compra. Con ayuda mínima, subió al soldado a su carreta. El trayecto fue lento y silencioso, roto solo por el crujir de las ruedas y la respiración irregular del hombre. En su cabaña, hizo todo lo que pudo. Limpió heridas, calentó agua, rezó. Palabras que no recordaba haber aprendido. Durante la noche, el soldado deliró. Murmuró nombres, lugares, fragmentos de recuerdos que no entendía. Hasta que pronunció uno que le heló la sangre, el nombre de su esposo. Pensó que era una coincidencia cruel, una trampa de la fiebre. Pero cuando él despertó al amanecer, sus ojos la buscaron con una mezcla de culpa y alivio. No sabía cómo encontrarte, dijo con voz débil. Soy su hermano. La confesión cayó entre ellos como una piedra. Ella se sentó lentamente, aferrándose a la mesa para no caer. El hermano del hombre que amó, del hombre que enterró sin cuerpo ni despedida, estaba allí, vivo, rescatado por una moneda. Él le contó su historia a trozos, entre pausas y cansancio. Había luchado junto a su hermano, había prometido volver juntos. La emboscada los separó. Uno murió.
El otro quedó herido, arrastrándose de campamento en campamento, hasta ser abandonado por todos. Ella escuchó sin interrumpir. No lloró. Las lágrimas llegarían después, cuando el silencio fuera seguro. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzo. La fiebre cedió lentamente. Él comenzó a ayudar en lo poco que podía. Nunca exigió nada, nunca preguntó qué esperaba ella de él. Compartían el espacio como dos almas rotas que se reconocían en el dolor del otro. El pueblo empezó a notar su presencia. Los rumores no tardaron. Una viuda embarazada viviendo con un hombre desconocido siempre despertaba sospechas. Ella caminaba con la cabeza en alto. Ya había perdido demasiado como para cargar vergüenza ajena. Una tarde, mientras reparaban la cerca, él habló de irse. No quiero ser una carga, dijo. Ni un problema para ti. Ella lo miró largo rato antes de responder. Esta casa ya sobrevivió a la muerte, dijo. Puede sobrevivir a las palabras de otros. El invierno llegó temprano. Las noches se hicieron largas y frías. Él se convirtió en presencia constante, en apoyo silencioso. No ocupó el lugar de su esposo, ni intentó hacerlo. Era otra cosa, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. El parto llegó en medio de una tormenta. La nieve bloqueó caminos y el viento sacudía la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra. No había ayuda, solo ellos dos. Él recordó lo poco que sabía, hizo lo que pudo, habló con calma mientras ella luchaba contra el dolor. Cuando el llanto del bebé llenó el aire, el mundo pareció detenerse. Un niño, vivo, fuerte. Ella lo sostuvo contra su pecho, temblando, riendo y llorando a la vez. Él observó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Tiene su mirada, susurró. La de mi hermano. Ella asintió. En ese momento comprendió que la verdad que había cambiado su destino no era solo un parentesco. Era la certeza de que, incluso en la pérdida más profunda, la vida encontraba formas inesperadas de continuar. El tiempo pasó. El soldado sanó por completo. El niño creció rodeado de historias, no de mentiras. Supo quién fue su padre y quién fue el hombre que los ayudó a sobrevivir. Nunca hubo secretos que pesaran, solo recuerdos compartidos. Años después, cuando la frontera dejó de ser salvaje y el mundo se volvió menos cruel, ella aún guardaba esa moneda en un pequeño cofre. No como recuerdo de una compra, sino como símbolo de la decisión que salvó más de una vida. $1 no cambió el mundo, pero cambió el suyo para siempre.